Buenos días, queridos estudiantes de grado 11. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es la función parte entera, la función exponencial y algunas propiedades de la función logarítmica. Entonces, lo primero que voy a explicar en esta parte de la guía es lo que significa parte entera. Aquí tenemos una imagen, como podemos apreciar, acerca de dos personas que están hablando, pero en este caso el señor le pregunta a la señora, le dice: hola Ángela, ¿en qué siglo naciste? Ella le responde un poco de manera extraña, dice que en el siglo raíz cuadrada de 450. Bueno, por supuesto, nosotros comúnmente cuando nos preguntan eso no responderíamos de esa manera. Pero bueno, la idea es explicar a partir del ejemplo qué significa parte entera. Lo primero que debemos analizar en esta imagen es la respuesta de Ángel. Raíz cuadrada de 450, pues lo primero que deberíamos hacer es encontrar la raíz cuadrada de 450. En este caso sería aproximadamente 21,21, ¿cierto? Pero siendo precisos, uno no dice nací en el siglo 21,21. O Ángela no diría exactamente eso. Ángela diría, si quisiese cambiar su respuesta, diría: yo nací en el siglo XXI. Y así como cualquiera de las personas que hayan nacido en este siglo, pues dirían lo mismo: yo nací en el siglo XXI. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Vamos a mirar cómo sería calcular la parte entera de la raíz cuadrada de 450. En este caso, la parte entera de la raíz cuadrada de 450 sería 21. Listo. Profundizando un poco más esto, ¿cómo sería con la definición? A eso vamos nosotros, mira cómo sería la definición. Bueno, esta es la definición de la función parte entera. ¿Listo? Vamos a explicar un poco aquí la definición, pero obviamente vamos a profundizarla con ejemplos. Dice la definición: sea f, es decir, una función, sea f una función definida de la siguiente manera. Tenemos dos conjuntos, un conjunto de los números reales y un conjunto de los números enteros. El conjunto de los números reales significa que yo puedo calcular la parte entera de cualquier número real. Y cuando yo encuentro la parte entera de un número real, estaría viendo como resultado un número entero. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces f se llama función parte entera denotada por f de x es igual parte entera de x, notación. ¿Cómo se denota parte entera? No lo vayamos a confundir con valor absoluto. La parte entera es de un número, entonces vamos a encerrar ese número entre corchetes cuadrados. O simplemente fx, corchetes cuadrados de x, pero aquí el corchete cuadrado tendría como una pestaña, donde la parte entera de ese número, ¿cómo se define? Dice que es el máximo entre los enteros que pertenecen a los enteros, por supuesto, el conjunto de los números enteros, tal que el entero que se escoja allí sea menor o igual que x. Parece un poco extraño esta definición, pero ya vamos a mirar con los ejemplos a ver qué significa eso. Bueno, la parte entera, vamos a mirar con el primer ejemplo. Parte entera de Euler. Bueno, traje aquí a colación este número de Euler que es bastante importante en el curso de cálculo. Euler, después les explico de dónde sale. Euler en este caso es un número irracional y aproximadamente sería 2,71828183, ¿cierto? Aproximadamente. Pero miremos cuál sería la parte entera de Euler, que es lo que nos interesa en el momento. Bueno, vamos a postular algunos enteros menores que Euler. Por supuesto, en el orden sería menos 1. Menos 1 es menor que Euler, bueno, pero 0 también es menor, 1 y el 2. Yo veo que aquí los números como tal, enteros que se postularon acá, que fueron 4, están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Pero vemos que el entero que se aproxima más a Euler, ¿cierto? Que es menor que Euler, por supuesto que sí, es el número 2.
En este caso, la definición me está diciendo, coja entre este conjunto, bueno, entre estos 4, el máximo, el mayor de los 4. ¿Cuál es el mayor de los 4? O el máximo. El que se aproxima mucho más a Euler. En este caso es 2. Por lo tanto, decimos que la parte entera de Euler, o la parte entera de 2,71828183 es 2. Que es el entero más próximo a Euler y es menor a Euler. ¿De acuerdo? Calculemos ahora el siguiente ejemplo, la parte entera de 11 medios. 11 medios, vamos a mirar, 11 medios solucionan, acá me equivoqué, no es 11 quintos, sino 11 medios. 11 dividido entre 2 es 5,5. Vamos a mirar, algunos enteros menores que 11 medios serían 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y por supuesto, 11 medios es mayor que estos 4 números. Pero entre los 4 enteros que vemos acá, 2, 3, 4 y 5, ¿cuál es el mayor de los 4? Pues el número 5. Por supuesto, el número 5 se aproxima mucho más a 11 medios. Entonces, el mayor de los menores enteros que vemos allí es el número 5. Por lo tanto, la parte entera de 11 medios es 5. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos calculado parte entera de números que tienen una parte decimal. Pero, ¿qué sería la parte entera? ¿Cómo se calcularía la parte entera de un número entero? Eso es más fácil aún. Entonces, números menores que 10, menores o iguales que 10, que sean enteros, ¿no? Por supuesto. Entonces sería el 6, el 7, el 8, el 9. Estos 4 números son enteros, son menores que 10. Pero vemos que el que más se acerca al... bueno, inclusive el número 10, ¿no? Por supuesto. Como es menor o igual. Entonces vemos que la parte entera del número 10 viene siendo el mismo 10. Viene siendo el mismo 10. Que la definición me dice que el menor entero al número como tal, menor o igual a él. Menor o igual a él. En este caso, el 10 es la parte entera de sí mismo. ¿Listo? Parte entera de 10 sería 10. Ejemplo de parte entera de un tercio. Parte entera de un tercio, lo primero que tenemos que hacer es dividir 1 entre 3. Vemos que es 0,3 periódico. Números menores, enteros menores que un tercio son menos 2, menos 1, 0 inclusive. Pero entre estos 3 enteros, ¿cuál es el que más se aproxima y es el mayor a esos 3 enteros que vemos acá? Pues el 0. Entonces 0 es la parte entera de un tercio. Parte entera de 1342,967. Por supuesto es 1342. Fácilmente lo podemos calcular. F, la parte entera de menos la raíz cuadrada de 10. Lo primero que debemos hacer es calcular esa raíz. Menos raíz cuadrada de 10. Aproximadamente es menos 3,16227766. Pero vemos que también hay unos enteros que son menores a este número como tal, este número decimal. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Entre esos 4 enteros que vemos acá, ¿cuál es el mayor de todos los 4? Pues el menos 3. Por lo tanto, el menos 3 también, incluso es el entero más próximo, menor o igual que el menos raíz cuadrada de 10. Por lo tanto, la parte entera de menos raíz cuadrada de 10 sería menos 3. Calcular la parte entera de coseno de 45. Calculemos el coseno de 45, a ver qué es. Sería 1 sobre raíz cuadrada de 2 o racionalizando raíz de 2 sobre 2. Buen número decimal 0,7071. Enteros menores que ese número decimal, pues menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0. Pero vemos que aquí que entre esos 4 enteros, ¿cuál es el mayor de los 4? Pues el 4, el 0, perdón. 0 es el mayor entre estos 4 y es el que está más próximo a este número como tal, a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces el entero máximo menor o igual que raíz cuadrada de 2 sobre 2 es 0. Por lo tanto, la parte entera de 45, del coseno de 45, perdón, es 0. Tenemos aquí una actividad individual, ¿cierto? Y también hacer esta parte de la gráfica de la función parte entera. ¿De acuerdo? Y contestar algunas preguntas. Ya en el otro video explicaremos lo que es la función exponencial y la función logarítmica.